Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, todo depende de la hora en que miren este video. Si te gusta el video puedes darle like y comentar cualquier cosa para más apoyo y para que este video sea más recomendado. Sin más, empecemos con el fanfic. Todos sus derechos a su respectivo creador. Esta teoría no es mía, nada me pertenece. Sin más, sigamos. Capítulo 8. Perigeo 6. Un poco antes de lo esperado para sacar esto, pero aquí, tengo un capítulo. Con eco me desperté a la mañana siguiente, con la nariz crispada por el olor de un desayuno occidental tradicional. Huevos, bacon, panqueques, salchichas, tostadas francesas, pollo y gofres, básicamente todo lo que se me ocurre al decir esa frase. Su olor se reflejaba en mi habitación. Había decidido pasar la noche en la mansión reservada para la nobleza en lugar de en mi propia casa, para no tener que preocuparme por despertarme a tiempo y prepararme antes de ir. Si me quedaba dormido en mi habitación, Rías me despertaría a ella misma, ya que solía vivir aquí a tiempo completo. El hecho de que yo oliera algo significaba que tenía que haber suficiente comida para alimentar a 4 familias durante un día entero para que los olores llegaran tan lejos de las cocinas. En otras palabras, la cantidad normal para un brunch de sábado entre los 2 títulos nobiliarios. Aturdido, quitándome las sábanas de una patada, me alejé a rastras del centro de la enorme y lujosa cama. Era lo suficientemente grande como para que se acostaran 4 o 5 personas, lo cual tenía sentido considerando que era la misma cama que Rías me había regalado cuando me acogió. En aquellos tiempos, ella y Akeno insistían en que nos quedáramos las 3 juntas en la cama viendo películas hasta que me dormía, y Sona se unía de vez en cuando. No se lo admitiría, pero a veces echaba de menos estar acurrucada entre ellos por la noche. Toda esa grasa inútil en sus pechos le servía, como mínimo, para calentarse. Pasé las piernas por el borde y mis pies aterrizaron sobre una alfombra ultra suave al ponerme de pie. A diferencia de las habitaciones de la finca Gremory en el inframundo, todas lujosamente decoradas, pero que de alguna manera conservaban un aire hogareño, las habitaciones de la mansión Quo, propiedad de los Gremory, estaban diseñadas para ser una mezcla de estética puramente moderna y comodidad informal. Aparte de que mi habitación era casi 3 veces más grande, lo único que la diferenciaba de la habitación de una persona promedio era la cama con dosel de estilo victoriano. Las paredes lisas, de color crema claro, estaban adornadas con un par de portadas de álbumes del tamaño de un póster, y un televisor colgado en la pared justo enfrente de mi cama. Tenía un escritorio a un lado que solo usaba para leer manga, y junto a él una estantería llena de manga, novelas ligeras, estuches de DVD y CD de anime. Aparte de un par de estantes más pequeños, una cómoda y un espejo de cuerpo entero, eso era todo. No tenía vestidor, ni baño, nada de eso que te hace pensar que esta persona es rica. Claro, seguía siendo una habitación más grande que la del 95% de la población, dentro de una mansión más grande que algunos complejos de apartamentos, pero, ya saben, son los pequeños detalles los que cuentan. 10 minutos después, me encontré caminando hacia la sala de estar principal todavía medio dormida y con los ojos legañosos. Me cambié el camisón por una camisa blanca grande y pantalones cortos negros, antes de dejarme caer en el asiento de la esquina de uno de los múltiples sofás, murmurando en respuesta a los saludos que recibí de todos los demás presentes. Tsubaki podría haberme dirigido una pregunta en algún momento antes de alejarse, pero estaba teniendo suficientes problemas para mantener los ojos abiertos y la cabeza erguida como para molestarme en prestar demasiada atención, y gruñí algo ininteligible en respuesta. Maldita sea mi nariz. Podría haber seguido durmiendo si no fuera por su sensibilidad. Probablemente no fue buena idea ver el anime de Angle Beach de un tirón anoche, considerando que ya eran más de las 12 am cuando lo empecé. Había planeado verlo para relajarme al final del día después de mi misión de exploración, pero volví de los recreativos 1 o 2 horas más tarde de lo previsto tras el encuentro inesperado con Uzumaki. Los sonidos indistinguibles de la gente hablando y moviéndose a mi alrededor se intensificaron poco a poco a medida que me despertaba. Empecé a captar fragmentos de conversaciones, como la de Meguri intentando explicarle a Kiba por qué las katanas eran el mejor tipo de espada mientras él expresaba educadamente su desacuerdo, o la de Akeno, Tsubaki y Anakai hablando sobre tipos de té en la cocina. Después de lo que debieron ser solo un par de minutos, pero que se sintieron como una eternidad, giré la cabeza para mirar a mi alrededor, parpadeando para quitarme el sueño de los ojos mientras me levantaba y me estiraba con un bostezo. Vi a través de las puertas de cristal que Rías y Sona estaban sentadas en el patio trasero hablando. Kusaka y Nimura también estaban con ellas, pero parecían tener su propia conversación.
Eso solo dejaba a una persona, bueno, dos si incluía de Gasper, que no había visto por ahí. Un aroma abrumadoramente tentador interrumpió mis pensamientos. El aroma ahumado y vibrante de las carnes especiadas del desayuno y la dulzura del jarabe de arce me llenaron la nariz, y se me hizo agua a la boca de repente, haciéndome notar el hambre que tenía mi estómago. Bajé la vista y vi un plato grande repleto de tostadas francesas, salchichas, bacon y más, justo debajo de mi nariz. Siguiendo el brazo que lo sostenía hasta su origen, mis ojos se posaron en Yura Tsubasa, que me dominaba con una sonrisa perezosa, y otro plato más pequeño, pero también lleno, que sostenía en su mano izquierda. ¿A qué no me pidió que te trajera algo de comer mientras aún quedaba? Bromeó con una sonrisa irónica. Dijo que quizá necesitarías un poco de energía para terminar de despertar. El chiste, para quienes no lo sepan, es que ahora siempre nos sobra comida de estas reuniones. Las primeras veces que las hicimos, nos quedamos sin comida incluso después de haber contado cuántas personas éramos, así que ahora siempre nos pasamos. Los miembros de la nobleza que cocinan no hacen montañas de comida porque tengamos muchas bocas que alimentar, lo hacen porque siempre termino comiendo más que cualquier otro miembro de nuestro grupo juntos. Gracias, asentí, tomando el plato que me ofrecía con ambas manos. Un tenedor y un cuchillo ya estaban clavados en la pila de comida, así que ahora solo necesitaba un buen lugar para sentarme a comer. Volví a mirar a mi alrededor, con la mirada fija en el patio, donde el cálido sol iluminaba a los invitados. Yura siguió mi mirada. ¿Vas a comer afuera con los demás?, preguntó con indiferencia. Sí, asentí, y empecé a caminar hacia la puerta. Ella intentó caminar conmigo. Sus piernas, más largas, la alcanzaron fácilmente a pesar de mi ventaja. ¿Te importa si me uno a ti? Siéntete libre. Arrastramos unas tumbonas y una mesa pequeña a un lugar agradable al sol, nos sentamos y comenzamos a comer en relativa paz y tranquilidad, mientras las voces de los demás nos llegaban a pocos metros de distancia. El patio, de tamaño relativo al resto de la mansión, tenía espacio de sobra para albergar a ambos nobles con espacio de sobra, y daba a un amplio patio trasero sin mucha decoración, salvo un seto a lo largo de la cerca trasera. Fue solo después de que me levanté para servir otra porción y me volví a sentar que ella rompió el silencio tácito entre nosotros. Entonces, comenzó, escuché algo que Yuto dijo cuando estaba hablando con Tomoe. Pensé que no estaba interesada en Kiba. Pensé. Según él, uno de tus compañeros de clase quiere pelear con él, dijo con una pequeña sonrisa, dijo que hablaste muy bien de la habilidad del chico. Oh. Me di cuenta. Esto era un asunto de lucha. De todos en ambos nobles, Yura probablemente sería considerada la más cercana a una adicta a las batallas, seguida de cerca por Tomoe, fanática de las katanas. Ninguna de las dos era tan mala, en realidad, pero a Yura le encantaba luchar y solía combatir contra espíritus y monstruos más débiles incluso antes de convertirse en demonio. Ni siquiera provenía de una familia especial de exorcistas o magos, ni nada por el estilo. Era una chica humana normal que, casualmente, podía ver espíritus malignos y decidió ir por ahí luchando contra ellos. Asentí con la cabeza, con la boca llena de panqueques almibarados y mantecosos. Terminé de masticar y tragué, antes de dar más detalles. Uzumaki Naruto, dije mientras cortaba mis panqueques para preparar los siguientes bocados. El primer día de clases lo vi practicando artes marciales en la azotea. Ayer mencionó que le interesaba entrenar con el club de Kendo, así que le recomendé que probara con Kiba. Kiba está más cerca de su nivel. Las chicas del club de Kendo eran buenas en Kendo, pero ni siquiera Murayama Senpai, quien era un prodigio del Kendo según los estándares humanos, podía competir con alguien con experiencia real en combate. Aunque su habilidad técnica era similar a la de Kiba en un entorno deportivo, la fluidez de movimientos deliberados que había visto en Uzumaki me decía que la aplastaría en combate real, ganando 100 veces. Para entonces ella podría empezar a dominar el combate real y empezar a hacerle esforzarse por lograrlo, pero aún así. Oh. Yura emitió un sonido de sorpresa e interés. ¿Es más fuerte que Yuto? Hice una pausa, con un bocado de panqueque flotando justo delante de mi boca abierta, luego negué levemente con la cabeza. Sí, y no bajé el tenedor un momento y expliqué. Es más hábil en el cuerpo a cuerpo, pero es puramente humano. Me encogí de hombros. Creo que Kiba ganaría, pero tendría que tener mucho cuidado ocultando su velocidad de caballero para lograrlo. Incliné la cabeza. No vi a Uzumaki pelear en persona. Solo practicaba, así que podría equivocarme. Podría ser más fuerte o más débil de lo que creo. Yura tarareó eso, antes de quedarse en silencio afortunadamente y dejarme comer en paz.
Terminé volviendo por terceras, cuartas y hasta quintas durante las siguientes 2 horas, entre varias conversaciones grupales. Era alrededor de la 1 p.m. cuando la primera persona se fue. Sona necesitaba responder a un contrato de invocación que mantenía en secreto. Después de eso, la gente empezó a desalojar, pues tenían otras cosas que hacer hoy. Para cuando dieron las 2, solo quedábamos los 4 en la mansión. Rías se había retirado a su despacho a hacer papeleo mientras Akeno estaba ocupada limpiando con magia, dejándonos a Kiba y a mí solos en la enorme sala, cada uno recostado en sofás opuestos con una mesa baja entre nosotros. Él disfrutaba de una taza de té y yo comía lentamente una última rebanada de tostada francesa mientras escribía mensajes. Hoy 2:03 p.m. con Eco 1123. Estoy libre por hoy ahora, ¿y tú? Jupone 3 de Naruto. No recuerdo haber descargado esta aplicación, mi teléfono venía con ella. Con Eco 1123. No Jupone 3 de Naruto. Oh. ¿Fuiste tú? Con Eco 1123. Sí Jupone 3 de Naruto. Gracias. El Jupone 3 de Naruto está escribiendo. Naruto era comprensiblemente lento para escribir mensajes, probablemente porque era su primera vez, así que tuve tiempo de sobra para relajarme. Logré darle un par de mordiscos a mi refrigerio antes de que terminara de enviar su siguiente mensaje. Jupone 3 de Naruto. Por cierto, ¿por qué tu nombre es tan diferente? Con Eco 1123. Puedes cambiar tu nombre de usuario a lo que quieras, instrucciones aquí. Enlace. Dejé el teléfono sobre la mesa y me recosté en el sofá. Se hizo un silencio agradable durante unos minutos mientras Kiba tomaba un sorbo de té y yo seguía comiendo. Mi teléfono sonó y lo miré. Mi vista mejorada podía leer fácilmente la pantalla desde mi asiento. Hoy 14:9 Sage Naruto. Genial. Y sí, estoy listo para pasar el rato. 9 Sage Naruto. ¿Dónde nos reuniremos? Lo ignoré por el momento a favor de terminar mi comida. 9 Sage, ¿eh? Pensé. Interesante. Vi los ojos azul claro de Kiba mirar desde mi teléfono a mi cara. Me sonrió. Supongo que disfrutaste la comida como siempre, con Eko-chan. Me preguntó con cierto humor. Estaba mordisqueando mi último bocado de pan con canela. Hice una pausa y asentí. Estaba muy rico. Akeno se ha vuelto muy buena cocinando. Me metí el último bocado en la boca y comencé a masticar. Eso sí que es un gran elogio, viniendo de ti. Le diré a Akeno que lo dijiste antes de que se vaya, dijo con una risita. Hablando de eso, apoyó las manos en los cojines y se incorporó. Ya casi es hora de irme, así que lo haré ahora mismo. Espera, dije. Tomé mi teléfono y empecé a escribir rápidamente. Me miró con curiosidad, pero accedió a mi petición sin hacer preguntas. 9 Sage Naruto. ¿Dónde nos reuniremos? Con Eco 1123. Te enviaré la dirección en un minuto. Con Eco 1123. Su segundo hogar para compartir con todos mis compañeros de club. Con Eco 1123. Así que mis otros amigos todavía están por aquí, pero Kiba estará ocupado por un tiempo. Con Eco 1123. ¿Debería pedirle que se reúna con nosotros cuando termine? Listo. Ahora a esperar. 9 Sage Naruto está escribiendo. Invité a Uzumaki Naruto a pasar un rato conmigo hoy, le informé a Kiba. Tenía pensado hablar con él en un lugar más privado que la escuela, y hoy es la primera oportunidad que tengo. Bajé la vista hacia mi teléfono cuando sonó. 9 Sage Naruto. Claro, suena bien. Volviendo a mirar a Kiba, le pregunté, ¿ya has decidido tener ese combate de entrenamiento con él? Le interesa conocerte en persona si regresas a tiempo, así que probablemente te lo pregunte. Ah, Kiba se frotó la nuca y sonrió tímidamente, mostrando un aire completamente diferente al de Uzumaki a pesar de sus frecuentes gestos similares. He estado posponiendo una decisión. Pensé que sería mejor esperar hasta el próximo día de clases para poder conocerlo en persona y conocerlo mejor, dijo. Dicho esto, no me importaría aprovechar la oportunidad. Continuó asintiendo. ¿Qué te parece sobre las 5:30 o las 6? Preguntó con una ligera inclinación de cabeza. Pensé un momento. Eran casi las 2:30, lo que significaba que si Uzumaki llegaba en la próxima hora, tendríamos al menos 2 horas más para conocernos mejor. Así que no teníamos mucho tiempo para profundizar en muchas cosas, pero sí para que cada uno tuviera una idea general. Asentí al caballero. Probablemente funcione. Kiba asintió con una sonrisa antes de seguir su camino hacia la cocina. Voy a hablar un rato con Akeno antes de irme, así que nos vemos luego, dijo por encima del hombro mientras pasaba junto a mi sofá.
Le hice un gesto de aprobación con el pulgar y comencé a enviarle un mensaje de texto con la dirección a Uzumaki con mi otro teléfono. Nos vemos entonces Naruto. Cuando Koneko me envió la dirección de la casa compartida de los miembros de su club, estaba mentalmente preparado para encontrarme llegando a las 3:15 p.m. a una casa que, si bien era más grande que el promedio de una ciudad como Kuo, estaba dentro de un límite razonable. De pie en la calle frente a la puerta, con un muro de ladrillo decorativo bien cuidado que rodeaba el lugar, pude ver claramente que más grande era la palabra correcta. No me esperaba exactamente cuánto más grande, pero supuse que un grupo entero de personas sin parentesco necesitaría un lugar más grande que una vivienda unifamiliar, así que supongo que tiene sentido. ¿Qué demonios? Grité para mis adentros. Su maldita casa es tan grande como toda mi urbanización. ¿Quién demonios decidió que un grupo de adolescentes necesita un lugar como este? Está fuera de lugar si alguien decidiera caminar al otro lado de la calle y echar un vistazo, porque desde tan cerca era imposible verlo todo, vería que cada lado de la gigantesca propiedad se extendía por toda la manzana, mientras que al otro lado de la calle solo había un montón de casas de tamaño normal, una junto a la otra. Ni siquiera era una zona rica, sino un suburbio completamente normal. Mientras que las demás casas de la zona parecían estar construidas en gran parte con los mismos materiales comunes, con paredes mayormente lisas y un par de ventanas pequeñas en lugares específicos, la mansión era una mezcla de mampostería intrincada, balcones intermitentes y grandes ventanales distribuidos uniformemente por prácticamente todo el edificio. ¿Nadie más ve algún problema con esto? Murmuré en voz alta, completamente desconcertado. ¿Cómo consiguieron siquiera los derechos de propiedad para construir esto aquí? Las ventajas de ser un diablo. Giré la cabeza hacia la voz cada vez más familiar. Parecía que no estaba tan solo como creía, porque vi los ojos dorados de Koneko mirándome desde el otro lado de la puerta mientras la abría para dejarme entrar. Hay una barrera de percepción que rodea la propiedad y hace que la gente normal la descarte como algo normal, explicó, mirándome con lo que creí que era su versión de una mirada pensativa. Asintió firmemente después de un momento. Supongo que eso confirma que no hay nada normal en ti. Hay que ser un bicho raro para poder ignorar lo que le dice su cerebro y ver a través de ello. Oye. Uzumaki Naruto no se queda con las manos vacías. ¿A quién llamas bicho raro, idiota? Eso le enseñará a burlarse de mí incluso antes de saludar. Espera, no, ella no debería estar burlándose de mí en primer lugar. 30 segundos y una espinilla magullada después, estaba siguiendo su gesto de cruzar la puerta con una ligera cojera, recordando cuando apareció por primera vez en la puerta. Quizás sea una especie de niña, pensé bromeando, observándola con cierta desconfianza al entrar en la propiedad. Es muy callada. No me di cuenta de que se acercaba. Llevaba una mini chaqueta color crema que le llegaba a la cintura, abierta sobre un vestido/camiseta rosa claro que le ceñía el pecho, pero se ensanchaba un poco en la cintura y las caderas. Como parte de abajo, llevaba unos shorts vaqueros azules apenas más largos que la falda de su uniforme de Kuo. A diferencia de cuando vestía uniforme, no llevaba los calcetines hasta la pantorrilla, así que sus piernas, suaves y esbeltas, estaban al descubierto desde la mitad del muslo. En resumen, a pesar de mi comentario anterior sobre el tabla de lavar, le quedaba mucho mejor su físico que a muchos de nuestros compañeros. Sinceramente, pensé que era más linda que Sakura-chan en cualquier momento que yo recordara. Ella se giró y comenzó a caminar por el sendero hacia la puerta principal, los músculos de sus piernas se flexionaban con cada paso que daba. Vamos, su voz interrumpió ese extraño hilo de pensamiento. Negué con la cabeza ligeramente para disipar cualquier distracción, y sus ojos se encontraron con los míos al mirar por encima del hombro. Podemos tomar unas bebidas de una de las neveras de la cocina y subir a uno de los balcones para tener un rato de privacidad. Parpadeé. Ah, sí, claro. Rápidamente seguí a la chica de cabello blanco, a punto de entrar en posiblemente el edificio más impresionante en el que haya estado. Y había estado en castillos literales. A diferencia de la sala de juegos, donde la mayoría de los juegos eran electrónicos, la sala detrás de nosotros estaba llena de diferentes juegos de mesa, como ping-pong y póker. No conocía el nombre de muchos otros, pero sí reconocí el que tenía las ranuras en los bordes. Terminamos sentados en sillas reclinables afuera de la sala de juegos de la mansión, en el cuarto piso. Ella se había quitado su chaqueta y la había colgado en el respaldo, y yo hice lo mismo con mi blazer del colegio. En realidad no llevaba uniforme, solo unos shorts cargo negros y una camiseta naranja, pero me gustaba cómo se veía y se sentía la chaqueta colgando de mis hombros.
Mientras yo tenía un vaso de agua natural en la mesa junto a mí, la bebida elegida de Koneko era un extraño refresco a base de leche con sabor a fresa que aparentemente era bastante popular. ¿Cómo empezamos? Pregunté una vez que nos acomodamos, contemplando a Kuo. Nuestras sillas estaban en ángulo para que pudiéramos vernos fácilmente, tanto el uno como la vista. No sé cómo describir mi casa sin perderme detalles que me resultan familiares, así que quizás si me preguntas primero, pueda responderlas y seguir desde ahí. El sol no estaba muy cerca de ponerse, eran poco más de las 3, pero este lado de la propiedad daba al este, así que el borde del tejado del edificio bloqueaba el sol, manteniéndonos a la sombra y sin que nos diera en los ojos. Koneko se tomó un momento para reflexionar, ladeando la cabeza. Eres nuevo en el mundo sobrenatural, así que intercambiemos preguntas, ofreció. Te daré un resumen y luego lo haremos. Asentí. Suena bien. Lo primero, empezó Koneko, es que la mayoría de los mitos y leyendas son reales o se basan en hechos reales. Koneko me explicó los fundamentos de este nuevo mundo, sin entrar en detalles. No supe si lo hacía para mantener el espíritu de pregunta por pregunta o porque simplemente no sabía más. Pero lo que sí noté fue que cuanto más hablaba, menos mantenía su forma habitual de hablar, es decir, su forma entrecortada. Considerando que hablaba así incluso cuando estaba relajada, supuse que era algo que hacía a propósito, no inconscientemente, pero me pareció demasiado complicado mantener el ritmo cuando hablaba largo y tendido. En resumen, aprendí que las diversas religiones y dioses en los mitos de este mundo sí existieron, pero se mantuvieron en secreto. La facción abrahámica fue la más influyente a nivel mundial y se dividió en 3 subfacciones principales, una de las cuales eran los diablos. Las 3 facciones se habían enfrentado en el pasado, pero actualmente se encontraban en un alto el fuego, y los diablos habían librado una guerra civil hace unos 400 años, que ganó la facción más progresista y tolerante. Además, uno de sus Maou, el título dado a cada uno de sus 4 líderes, era un inventor genio, y había creado un método para que los demonios transformaran a otras razas en demonios con el fin de reponer los números de su raza. El hecho de que la transformación estuviera ligada a la servidumbre bajo el demonio que realizaba la reencarnación me preocupó de inmediato, pero me guardaría mis opiniones hasta saber más. Por lo que sabía, podría ser similar a que un shinobi esté obligado a servir a su aldea o a ser declarado ninja nuclear. Sin embargo, sin duda sería algo digno de preguntarse. Bueno, creo que ya entiendo, dije después de tomar un sorbo de agua. Entonces, te toca a ti. ¿Qué quieres preguntar primero? Koneko tarareó un momento. Mencionaste una academia ninja de Konoha en tu extraño discurso de ayer. ¿Qué tan grande es tu clan para que se formen en una academia en lugar de usar los aprendizajes tradicionales? Me rasqué la cabeza con torpeza. Hay un pequeño malentendido. Konohagakure no Sato es una aldea ninja con docenas de clanes. Para responder a ambas preguntas, mi clan en particular fue prácticamente aniquilado en una guerra contra otras aldeas ninja antes de que yo naciera, pero la Academia de Konoha recibe cientos de solicitantes cada año, tanto civiles como hijos de clanes, expliqué, obviando que en realidad era huérfano. ¿Cómo se le dice exactamente a alguien que sus padres murieron el día que nació? Y por cierto, los conocí hace poco y me dijeron que me querían. ¡Qué torpeza! La academia enseña a los estudiantes lo básico. A los que se gradúan los ponen en un equipo de 4 personas con un líder adulto experimentado, mientras que al resto los descartan cientos. Preguntó Koneko con el ceño ligeramente fruncido. ¿Cuántos se gradúan? Le sonreí, sacudiendo la cabeza. No, ya hiciste tu pregunta. Ahora es mi turno. Hice una pausa al darme cuenta de que no había respondido a parte de su pregunta. Sí, una cosa más. Todavía se hacen aprendizajes a veces, pero eso suele ocurrir solo cuando un ninja veterano quiere transmitir una habilidad específica y un novato les llama la atención. Terminé. Ella tarareó ante eso, pero por lo demás me dejó la palabra, o como sea que dijera el dicho. Bien, mi primera pregunta. Sonreí. Se me fue enseguida cuando recordé lo que quería preguntar. Bueno, sin ofender, pero ese sistema de nobleza me parece muy sospechoso. Sé que dijiste que está pensado para repoblar la raza del diablo o algo así, y que puede dar a la gente normal una mayor esperanza de vida y magia, pero parece el tipo de cosas que un grupo de imbéciles intentaría abusar. Hice una mueca al pensar que gente con la misma mentalidad, o similar, que ese tal Danzo o Orochimaru consiguieran esos objetos. ¿Hay algún sistema para regularlos, una forma de evitar que se usen para esclavizar a la gente o de prevenir el abuso de sus sirvientes después? Koneko negó con la cabeza. En realidad no.
No hay una regulación oficial sobre su uso, dijo frunciendo el ceño, pero están restringidos a los demonios de clase alta y superior. Como la reputación es más importante cuanto más alto se llega a la sociedad demoníaca, la mayoría de los demonios tratan a sus nobles con justicia, incluso si es solo para mantener una imagen de buen líder, explicó. Hay casos en los que se sabe que algunos demonios abusan del sistema, pero la única forma de reencarnar a alguien como demonio es que esté dispuesto, haya muerto recientemente o esté moribundo. En general, esto evita que ocurran los peores casos, y muchos reyes tratan bien a sus nobles. Hizo un leve gesto con la cabeza hacia la habitación a nuestras espaldas. La noble familia de la que proviene mi rey, los Gremori, es conocida por tratar a todos sus sirvientes como familia, hasta el punto de que mandaron construir una mansión para nosotros, concluyó con un gesto de la mano apuntando a la propiedad. Tarareé ante eso, no del todo contento con el resultado, pero satisfecho con la respuesta completa. También noté que había usado nosotros. Me pregunté si habría olvidado que nunca me dijo directamente que sus compañeros de club también eran demonios. Por otra parte, ni siquiera sé el nombre de ninguno, salvo el de Yuto, me encogí de hombros. Quizás simplemente no le importaba mucho mantenerlo en secreto, con todo el asunto de la mansión. Seguimos así durante aproximadamente una hora, intercambiando ideas, haciéndonos preguntas sobre los lugares donde crecimos mientras disfrutábamos de la brisa. Me contó sobre el tiempo que pasó con los Gremori y el inframundo, un planeta entero en otro reino sin grandes masas de agua, más grandes que un pequeño mar, y cómo los 4 Mau crearon un sol y una luna artificiales para los recién reencarnados. Mientras tanto, yo le conté sobre el monumento al Hokage, el puesto de ramen Ichiraku y cómo el primer Hokage usó sus habilidades para convertir miles de hectáreas de pradera en un bosque en un solo día, antes de la fundación de la aldea. Hubo un par de puntos en los que ninguno de nosotros quiso responder una pregunta, pero considerando que ambas veces sucedió la pregunta estaba relacionada con la infancia de cualquiera de nosotros, ambos acordamos, sin palabras, mantenernos alejados de ese tema plagado de minas terrestres a partir de ese momento. No podía hablar por Koneko, pero ya había asimilado más o menos mi infancia de mierda, desde que enfrenté mis emociones más oscuras en la isla Tortuga. No me importaría contárselo si de verdad quisiera saberlo, pero sentía que arruinaría innecesariamente el ambiente de nuestra primera reunión oficial. Dejaría esa conversación para cuando fuéramos más cercanos que simplemente conocidos recientes. Al contemplar las nubes flotando perezosamente en el cielo azul y los altos edificios de hormigón y cristal, recordé cuánto puede progresar una sociedad en tan solo unos años. Según mi investigación durante los primeros días de mi estancia en este mundo, el nivel tecnológico general de este lugar hace 20 años era aproximadamente el mismo que el de las diversas grandes ciudades de las naciones elementales al estallar la Cuarta Guerra, y su crecimiento fue rápido. Por ello, la cultura se vio obligada a cambiar casi con la misma rapidez gracias a la repentina facilidad de acceso a información prácticamente ilimitada en la nueva era. Cosas que se habrían considerado comportamientos aceptables ya no lo eran, y viceversa, gracias a un conocimiento y una comprensión más amplios. Además, según mi investigación, realizada en este caso durante la última semana, los demonios de la mitología antigua eran representados como demonios ladrones de almas y embaucadores malévolos. Si esas representaciones eran ciertas en aquel entonces, parecería, basándome en mi muestra de una sola persona, Koneko, que esos días ya pasaron, y que la sociedad demoníaca también es capaz de cambiar. Entonces, aunque como sociedad tenía algunos problemas que consideraban muy desordenados, al menos podía contentarme con la idea de que lo poco que sabía de ella implicaba que también estaba cambiando para mejor. Miré a Koneko, que también estaba usando el momento de silencio para pensar algo en su cabeza. ¿Y si siguen usando estas piezas malignas para repoblar su raza con gente como ella, ese cambio llegará cada vez más rápido? Pensé. Me aclaré la garganta y vi que sus ojos se volvían hacia mí. Te toca a ella, asintió seriamente. ¿Qué es el ninjutsu? Preguntó con una inclinación de cabeza que, según me di cuenta, era un gesto habitual en ella. La mayoría de los ninjas llaman ninjutsu a todas las técnicas que usan, incluyendo los juegos de manos tradicionales, pero tú hablaste como si fuera algo específicamente sobrenatural. Esperaba una continuación de una de sus preguntas anteriores sobre Konoha, pero esto también funcionó. Sonreí, feliz de explicar algo con lo que estaba más familiarizado y que me pareció interesante. Para nosotros, el ninjutsu es una de las principales escuelas técnicas que utilizamos, junto con el genjutsu, el taijutsu y el fuinjutsu.
En su nivel más básico, el ninjutsu es la combinación de las energías físicas y mentales de una persona, moldeadas y controladas para lograr un efecto, expliqué, sintiendo una conexión nostálgica con Iruka Sensei. Algunos ejemplos básicos son la manipulación de los elementos, la creación de clones, la transformación personal y de otros objetos, y muchas otras locuras que serían demasiado largas de enumerar. Koneko parecía confundida. A juzgar por su leve ceño fruncido, lo interpreté correctamente. ¿Energías físicas? ¿Mentales? ¿Te refieres a energía ki y psíquica? Me tocó a mí inclinar la cabeza. No sé nada de psicoenergía ni de lo que sea que acabas de decir. Su mirada se volvió aún más inexpresiva de lo habitual ante mí, intencionada, destrozo de la palabra desconocida, pero por lo que he leído sobre el concepto de ki, no se aleja mucho de la realidad. También llamábamos a las dos partes mente y cuerpo, yin y yang, fuerza vital y espíritu. En realidad no importaba. Muy poca gente podía hacer mucho con una sola, porque nos enseñaron desde pequeños a combinarlas inconscientemente. Golpéalas, junté las manos con fuerza delante de mí, antes de entrelazar los dedos y juntarlos. Y mézclalas para obtener chakra, que se puede usar para prácticamente todo si se entrena bien. Koneko se incorporó de repente, captando toda mi atención. Tenía los ojos muy abiertos y las cejas más arqueadas que nunca. Sinceramente, era la expresión más vivaz que le había visto desde que la conocí. Si antes hubiera pensado que parecía una muñeca, no, ahora se me da bastante bien interpretar las señales físicas, pero si lo hubiera hecho, definitivamente no lo habría hecho ahora. Por la forma en que me miraba, bien podría haberle dicho que era un viajero en el tiempo, o inmortal. O de otro mundo. ¿Sabes? Algo loco. ¿Estás bien, pequeña? Le pregunté con cierta preocupación. ¿Había sido algo que dije? Sus ojos se entrecerraron al instante. No me llames bajita, enana, no me llames enano. Me levanté de golpe de mi silla, indignado. Me llamo Naruto. Naruto. HMPH. Ambos giramos la cabeza y me crucé de brazos. A ver si me preocupo por ti la próxima vez que te congeles. Pensé con lo que definitivamente no era un puchero. Dijiste que tu aldea enseñó a cientos de niños humanos, a usar chakra. Preguntó Koneko en voz baja después de un momento. ¿Todos los años? Me giré y la miré con los ojos entrecerrados. ¿Eh? ¿Era eso lo que la sorprendió? Sí. Nuestros shinobi lo usaban para todo. Me encogí de hombros. ¿Por qué? El chakra es usado principalmente por yokai. Les resulta más natural que a otras criaturas. Respondió con una mirada distante, mirando al horizonte. Cerró los ojos y pareció recomponerse por un momento. El nombre que elegiste, 9 Sage. Naruto abrió los ojos y no pude descifrar su mirada. Por cómo hablaba, tensándose sutilmente y relajándose con fuerza, me quedó claro que estaba nerviosa, pero no supe por qué. ¿Tu gente también enseñaba senjutsu? A pesar del aire serio que aparentemente apareció de la nada, no pude evitarlo. Resoplé. PFFFFT. Ni hablar. Eso es demasiado peligroso para que la aldea lo enseñe a cualquier escala. Solo los mejores entre los mejores son capaces de aprenderlo, y mucho menos enseñarlo a un grupo de adolescentes. Me reí entre dientes ante la ironía. Que yo sepa, nuestra aldea solo tuvo 4 sabios desde su fundación. Hay que ser muy fuerte para cumplir los requisitos. Entonces no eres una sabia. Su tono y postura volvieron a la normalidad, pero algo en su forma de hablar me hizo pensar que estaba un poco decepcionada. Si es así, está de suerte. Espera un momento, nunca dije eso, ¿verdad? Sonreí con picardía al ver su expresión de sorpresa. Parecía que el constante latigazo mental era la forma más fácil de que su máscara inexpresiva se quebrara. Estás viendo al maestro de senjutsu más joven en la historia de la hoja oculta. Exclamé con el puño en alto y apuntando con el pulgar hacia mi pecho. No importa el hecho de que Konoha tenga menos de 100 años, aunque no es como si ella necesitara saberlo. Koneko salió visiblemente de su shock y abrió la boca, pero antes de que pudiera decir algo, la interrumpí por pura casualidad. O al menos lo era. Ahora, mi red de chakras está tan desorganizada que ni siquiera puedo sentir mis propias energías vitales. Cada día que me despierto me sorprende seguir viva. Suspiré con una leve sonrisa. La vida que aún tenía era mucho más de lo que esperaba después de entrar en el vacío, para ser sincera. Demonios, es parte de la razón por la que pasé de ser la típica idiota que se salta las clases a ser una estudiante modelo.
Me he centrado en estudiar biología con la esperanza de poder hacer algo para sanarme. Me reí entre dientes y me froté la cabeza. Yo también quiero que mis padres se sientan orgullosos. Una de las últimas cosas que me dijo mi madre antes de morir fue que quería que estudiara mucho y comiera verduras, así que más vale que lo consiga, jaja. Koneko me miró con una expresión entre fastidio, preocupación e incredulidad. Luchó un momento, antes de volver a cerrar los ojos y controlar su expresión. Sonreí tímidamente, rascándome la mejilla con la mano y apartando la mirada mientras reía entre dientes al ver su expresión. Que solo me enterara de las últimas palabras de mi madre porque ella misma me las dijo 17 años después, probablemente habría quebrado la compostura de Koneko sin remedio. Al verla abrir de nuevo los ojos, esta vez iba a dejarla hablar sin interrupciones, mi mirada se volvió seria mientras leía su lenguaje corporal. Ella abrió la boca y griega. Toc, toc, tocola. Disculpen si interrumpo algo, ambos nos giramos al oír la voz suave de un joven, aunque noté que Koneko estaba mirando con petulancia, para ella, claro está, más como una ceja ligeramente fruncida por parte de cualquier otra persona, al recién llegado. Tenía el pelo corto y liso, de un rubio más claro que el mío, que enmarcaba sus rasgos a la perfección, y un pequeño lunar bajo el ojo que muchos llamarían un lunar. Con unos 10 o 15 centímetros más alto que yo y con aspecto de pesar un par de kilos menos, entendí perfectamente a qué se refería Mitsuri cuando lo llamó guapo flacucho. Llegas temprano, refunfuñó Koneko. Bueno, no realmente, habló con total claridad, pero definitivamente lo decía con esa intención. Sus ojos azul grisáceos miraban con curiosidad entre Koneko y yo, antes de posarse en ella con una sonrisa tímida cruzando sus labios. Perdón por irrumpir sin avisar, Koneko-chan, se disculpó. Mi último cliente me canceló a última hora, y necesitaba venir de todas formas para avisarle a Rias, así que pensé en presentarme ya que estoy. Se giró hacia mí. Decidí tomar una página del libro de Kakashi, solo por diversión. Hola. Saludé con dos dedos, con cara de aburrimiento. ¿Eres la ayudante o algo así? Él simplemente me devolvió la sonrisa cortésmente. No creo que nos hayamos conocido antes, por favor, permíteme presentarme. Me llamo Yuto Kiba. ¿Sería correcto suponer que eres Uzumaki Naruto-kun? La sonrisa en su rostro se había mantenido completamente relajada, luciendo perfectamente natural en sus rasgos. Incluso mantuvo el contacto visual y todo. Capítulo 9. Perigeo 7. Hola. Naruto. Los tres estábamos parados en el enorme patio trasero, con el sol brillando sobre nosotros desde un ángulo. Bueno, Yuto y yo estábamos a unos metros uno frente al otro en el patio trasero, casi en medio del césped perfectamente cortado, mientras Koneko estaba sentada en un sillón reclinable en el patio lateral con un plato de galletas en el regazo. Aunque decir patio trasero quizá no le daba la talla, considerando que era más grande que la mitad de un campo de fútbol y estaba rodeado por un alto seto. ¿Qué reglas vamos a establecer? Pregunté mientras estiraba las piernas agachado, dejando que los dedos de mi mano derecha se deslizaran por el césped perfectamente cortado. Las puntas se deslizaron por una fina capa de tierra suelta, más cerca de la superficie de lo que esperaba. Parece que el jardinero ha añadido una capa de mantillo hace poco. No sabía mucho sobre el cuidado del césped comparado con tener plantas en macetas de interior, pero estaba bastante seguro de que esto era excesivo. Por otra parte, pensé, mirando el maldito complejo a mi alrededor. ¿Qué tiene de especial esta propiedad? No debería ser obvio que vaya a la entrepierna, dije en voz alta, volviendo a centrarme en el tema en cuestión. Eso sería una tontería. Hice una pausa a mitad del estiramiento, dándome cuenta de lo que acababa de decir. Juego de palabras retroactivo. Yuto soltó una risita divertida ante mi chiste cursi. Después de que se presentara, los tres entramos a la sala de juegos y jugamos un par de partidas sencillas, como ping-pong, mientras hablábamos de la escuela. Fue a mitad de mi primer partido contra él cuando me di cuenta de que Yuto estaba aumentando poco a poco la velocidad y la precisión de sus golpes a propósito, probablemente para intentar evaluar mis reacciones en lugar de simplemente calentar. A pesar de que yo podía seguir el ritmo e incluso superar el esfuerzo que Yuto dedicaba a los combates, Koneko nos destrozó a ambos sin apenas esfuerzo. Incluso con sus extremidades más cortas, lo que le impedía alcanzar el objetivo, sus reflejos y coordinación ojo-mano eran descaradamente sobrehumanos, y ni siquiera intentaba disimularlo. Era casi como si estuviera enojada por algo y se desahogara con nosotros a su manera. Me pregunté por qué.
Debí de haber dado una buena impresión, porque poco después de que nos cansáramos de los juegos, Yuto me pidió un entrenamiento sin que se lo pidiera y se ofreció a prestarme ropa de entrenamiento extra cuando acepté. Rechacé la oferta del equipo acolchado, pero sí acepté unos pantalones cortos deportivos azul oscuro con bolsillos y una camiseta blanca sin mangas ajustada para que no se me rompiera la ropa informal. Lo que nos llevó a nuestra ubicación actual, con Yuto sosteniendo casualmente una espada de entrenamiento sin filo en una mano. Tenía una forma diferente a la que estaba acostumbrado a ver, inspirada en lo que llamaban una espada larga, pero no era ni de lejos tan extraña como la espada de Zabuza o Sameada. Era similar a un Chokuto en el sentido de que era una espada recta, pero lo principal que debía tener en cuenta era que era de doble filo, por lo que los golpes de respuesta podrían ser más rápidos. También deberíamos evitar apuntar a la cara y al cuello, respondió el otro rubio con suavidad. Ya que has decidido no usar equipo de protección, debemos tener en cuenta que no podemos esconder la cara en la escuela en 2 días. Probablemente no sea buena idea presentarse visiblemente magullado y vendado, ¿no te parece, Uzumaki-san? Explicó con una sonrisa irónica. Tenía sentido, aunque presentía que lo decía más por mí que por él mismo. Cuando rechacé la armadura de entrenamiento, él hizo lo mismo en nombre de la justicia, pero parecía más o menos indiferente a ambas opciones. Nada en su tono o acciones era notablemente malicioso de ninguna manera, pero mi conciencia mental de su probablemente habilidad física sobrehumana le dio a sus palabras una especie de vibra involuntariamente arrogante, como si simplemente me estuviera siguiendo la corriente en lugar de tomarme en serio. Lo cual era justo, siendo sincero. Si de verdad fuera un demonio como Koneko, seguramente me superaría físicamente por un amplio margen. Aunque eso no cambió el hecho de que era un poco molesto. Claro, asentí. ¿Cómo queremos regular las luchas cuerpo a cuerpo y en el suelo? Si ambos usáramos el cuerpo a cuerpo, diría que contáramos hasta 10 o nos rindiéramos, pero eso no funciona tan bien con armas de por medio. Yuto sonrió levemente. Si logras derribarme, lo consideraré tu punto. Estoy muy orgulloso de mi juego de pies. Sonreí para mis adentros. Seguía pareciéndome un poco condescendiente, pero al menos en parte se debía a su confianza en sí mismo en lugar de menospreciarme abiertamente. Siempre prefería que la arrogancia de alguien fuera merecida. Ninguno de los dos fue genial, pero aquellos que menosprecian a quienes perciben como nacidos inferiores, a ellos siempre son los que más me han enojado. Entonces lo igualaré. Ja. Pronto te arrepentirás de haber dicho eso. Al final del día, te habré tumbado al menos 3 veces. Me levanté de mis estiramientos y le devolví la sonrisa desafiante con una pícara, apuntándome al pecho con el pulgar izquierdo mientras metía el puño derecho en el bolsillo con indiferencia. Si me rozas el estómago, el pecho o la espalda, o me das un golpe limpio en alguna pierna, te doy la razón. Si me das un golpe limpio en algún brazo, seguiré sin usar esa extremidad, pero si me das un segundo golpe por debajo del primero, te doy la razón en el pecho, y punto, esbocé. Cualquier otra cosa que no acabe una pelea de verdad con una espada de verdad es pan comido. Acepto tus condiciones. El recatado y correcto estudiante de Kuo, en serio, ni siquiera era día de clases y llevaba puesto su uniforme escolar completo, corbata incluida, se giró y llamó a nuestro observador. Koneko-chan, ¿te importaría arbitrar nuestros partidos? La vi asentir y tragarse su dulce horneado, levantando una mano. Prepárate. En marcha. Saqué la mano del bolsillo y me moví sobre las puntas de los pies, inclinándome ligeramente hacia adelante con ambas piernas ligeramente flexionadas y las manos a los costados. Mi chaqueta colgaba de nuevo sobre mis hombros, con las mangas vacías flotando ligeramente a mi lado en la tenue brisa. Observé a Yuto adoptar una postura semigirada, de perfil, con una mano sosteniendo su espada apuntando vagamente hacia mí, con la mano trasera libre para reaccionar en ataque o defensa. 3. Deslicé mi pie trasero significativamente más hacia atrás, desplazando mi centro de gravedad mucho más abajo en el proceso. 2. Observé cómo los pies y la mano que sostenía la espada de Yuto se movían en ángulo ligeramente en respuesta. 1. Mis ojos azules se encontraron con los suyos, ambos nos miramos fijamente anticipando los primeros movimientos del otro. Relajé la tensión en mi pierna delantera, dejándola doblar más y comencé a caer libremente aún más hacia adelante, con los brazos siguiendo mi ejemplo. La mano de Koneko empezó a caer. Me tensé y me empujé desde donde había presionado sutilmente la tierra suelta para hacer un punto de apoyo hacia adelante, ya lo suficientemente bajo como para clavar mis dedos en ella y empujarme hacia adelante simultáneamente.
Antes de que la primera sílaba saliera completamente de su boca, ya estaba disparado hacia Yuuto tan rápido como podía empujarme físicamente, manteniendo un perfil lo suficientemente bajo como para que una persona normal tuviera problemas para ejercer mucha fuerza contra mí, y mucho menos con una espada. Puede que haya cruzado la distancia inicial entre nosotros tan rápido que un observador podría no haberlo notado si parpadeara, pero a pesar de la sorpresa evidente en sus ojos ligeramente abiertos, ya había retrocedido 2 veces cuando llegué a su punto de partida. Incluso con la misma velocidad de movimiento que un humano, su velocidad de reacción era mucho mejor. Sintiendo la adrenalina corriendo por mis venas mientras mi mano derecha se giraba hacia atrás para preparar un golpe mortal, observé casi a cámara lenta cómo me acercaba a Yuuto, quien bajó su propio centro y plantó los pies de forma que le permitiera abalanzarse hacia adelante o retroceder en cualquier momento. Al mismo tiempo, bajó la espada para apuñalar mientras levantaba la mano libre para bloquear o desviar mi puño. Mi sonrisa dejó al descubierto mis dientes cuando vi el momento en que se dio cuenta de su error. La posición más baja le daba línea de visión hacia mi mano izquierda que mi cuerpo anteriormente cubría. Mi mano izquierda que se arrastraba por el suelo. Arranqué mis dedos del césped con un movimiento ascendente y un giro de mi cuerpo, arrojando un poco de tierra a su cabeza y parte superior del cuerpo. Como esperaba, pudo reaccionar antes de que lo alcanzara. Yuuto giró la cabeza y levantó la mano libre para bloquearlo, cerrando su ojo más expuesto e intentando mantenerme visible por el rabillo del ojo que le quedaba mientras el chorro le golpeaba la mejilla y la palma. Por desgracia para él, no creí que lo cegara. Cumplió exactamente el propósito que necesitaba. Yuuto tenía la opción de acortar distancia y enfrentarme de frente, o retroceder e intentar crear distancia. Al comienzo del duelo, optó por retroceder. Sorprendido y con la visión limitada al ver que mi ataque perdía fuerza, repitió la misma decisión, impulsándose con un salto hacia atrás mientras lanzaba un ataque horizontal con su espada para repeler mi persecución. Afortunadamente para mí, no había planeado perseguirlo directamente en primer lugar, y comencé a hacer mi siguiente movimiento al mismo tiempo que él. Seguí con mi giro completo, logrando girar y plantar el puño con la palma de la mano en el suelo. Usándolo como punto de apoyo, continué con el movimiento para balancear mis piernas en una estocada que me hizo deslizarme por el césped justo debajo de su cuchilla. Justo cuando sus pies volvieron a tocar el suelo e intentó mover el pie delantero para el movimiento que había planeado, mi pie delantero lo detuvo en seco, enganchándose en la parte posterior de su tobillo y tirando, obligándolo a casi caerse en un split, ya que su pierna delantera estaba repentinamente mucho más adelante que antes y perdió el equilibrio, sacudiendo los brazos para intentar compensar. Planté mi otra palma en el suelo a mitad del movimiento y giré mi abdomen, me impulsé y convertí mi amplio impulso angular en una rotación de todo el cuerpo, balanceando mi otra pierna hacia arriba y por encima para golpear mi talón contra su espalda, golpeándolo en la parte inferior de la columna con toda la fuerza de mi cuerpo en movimiento detrás de ella. Con un pequeño jadeo, Yuuto cayó al suelo mientras yo aprovechaba el impulso que me quedaba para rodar y aterrizar de nuevo sobre mis pies, colocándome encima de él. Terminó dejando caer su arma a un lado para usar las manos para amortiguar la caída antes de estrellarse de cara contra el suelo. El punto es para Uzumaki, gritó la voz monótona de Koneko. En total, la pelea no duró más de 5 segundos. Entonces, dije con una sonrisa satisfecha mientras se ponía de rodillas y luego de pie, eso no es exactamente sobre tu trasero, pero creo que lo contaré como 1 de cada 3. Me deleité con las miradas que recibí. Koneko puso los ojos en blanco ante mis insultos, mientras que Yuuto adoptó una mirada calculadora al reevaluarme, limpiando las manchas de hierba y agachándose para recoger su espada. Simplemente me acomodé la chaqueta sobre los hombros con una sonrisa, mirando a Yuuto como si lo que había hecho fuera simple, apenas digno de mención. No lo era. Solo podía mantener ese ritmo unos minutos, máximo. Si intentaba seguir más tiempo, empezaría a disminuir la velocidad sin chakra para mejorarme y necesitaría un descanso para recuperarme, pero él no necesitaba saberlo. Además, puede que sea un humano normal hoy en día, pero sigo siendo un Uzumaki. Está en mi genética recuperar la resistencia más rápido. Lo suficientemente rápido como para permitirme mantener mi velocidad máxima durante más de 50 veces más de lo normal, antes de que el gasto de energía se recupere. Retrocedí un poco y adopté una postura menos agresiva y más reactiva, observándolo blandir su espada Roma una vez más. Un destello rojo en uno de los pisos superiores me llamó la atención con el rabillo del ojo, pero me obligué a concentrarme por completo en mi oponente.
No hay distracciones en este momento. Quizás deberías tomarte esto un poco más en serio, le dije al otro rubio, viendo cómo sus ojos se fijaban en mi postura con mucha menos indiferencia que antes. Sube un nivel, ¿sabes? Demuéstrame lo que realmente puedes hacer. Sonreí con picardía cuando volvió a mirarme a los ojos, comprendiendo. Créeme, puedo soportarlo. Con eco contuve el impulso de suspirar exasperado al mirar a los dos chicos que estaban frente a mí. En el caso de Uzumaki, a pesar de afirmar ser un ninja, casi parecía que no tenía ni un solo hueso en el cuerpo. De no ser por sus silenciosas habilidades de movimiento y la muestra de distracción que acababa de mostrar, habría asumido que las versiones de su gente de shinobi y ninja no tenían nada que ver con los significados modernos de las palabras. No fue para tanto que se apresurara a revelar que sabía que no éramos normales, pero es la cuestión de principio. Para Kiba, fue simplemente porque le dije directamente que no subestimara a su oponente, y aún así terminó dejando que el rubio más bajo dictara todo el ritmo de esa ronda. Y mira lo que consiguió, pensé con un ligero toque de satisfacción mientras observaba las manchas de suciedad que manchaban su uniforme. Dirigí mi mirada a Uzumaki, fijándome en su extraña decisión de mantener la chaqueta sobre los hombros a pesar de ponerse ropa deportiva. Con la forma en que sus piernas y brazos estaban expuestos, era fácil recordar lo que le había dicho a Mitsuri sobre su físico. Ver sus brazos y pantorrillas desnudos demostraba que no era un niño flacucho y delgado, pero era evidente que la vanidad no era algo que le importara al desarrollarse, porque ninguno de sus músculos sobresalía notablemente de su piel ligeramente bronceada cuando no los estaba tensando con fuerza. Al ver que ambos parecían estar listos, volví a levantar la mano. 3, 2, 1. Y se fue abajo. Faito esta vez, Kiba fue quien se abalanzó sobre su oponente, moviéndose notablemente más rápido que Uzumaki al comienzo de la ronda anterior. Empezó con un corte diagonal descendente mientras aún estaba a cierta distancia, aprovechando su mayor alcance. Sin embargo, el hecho de que no se apresurara a avanzar no significaba que el rubio tatuado se quedara quieto. Mientras Kiba cargaba hacia adelante, Uzumaki cambió su postura para ser más firme, clavando su pie delantero. Cuando el corte cayó sobre él, giró 90 grados en una moneda de 10 centavos con una inclinación hacia atrás para esquivar mientras plantaba su pie trasero sólidamente en la tierra, justo a tiempo para patearse hacia adelante y pasar el lado libre de Kiba mientras el siguiente corte del caballero lo perseguía, impidiéndole castigar la apertura percibida. Kiba, habiendo plantado su propio pie delantero al comienzo de su ataque, empujó y revirtió su impulso con la misma rapidez, usó el movimiento giratorio de su abdomen para agarrar el pomo de su espada con su mano libre al final del movimiento, lanzándose sin problemas en una estocada con dos manos. Uzumaki mantuvo su impulso y pateó el suelo una vez más, impulsándolo fuera del alcance de la puñalada justo antes de que lo hubiera alcanzado en el costado. Mientras los pies de Uzumaki se deslizaban por la hierba, ambos se mantuvieron en sus posiciones un segundo para observarse mutuamente, habiendo prácticamente intercambiado posiciones. Kiba tenía una sonrisa decidida, mientras que Uzumaki, bueno, para ser sinceros, sonreía como un loco. El momento pasó, y esta vez ambos cargaron uno contra el otro, una ráfaga de golpes rápidos, fintas, esquivas calculadas y puños. Aunque se contenía para competir, era evidente que la velocidad de Kiba era tan superior que a Uzumaki le costaba mantener el ritmo cuando tenía que reaccionar a los rápidos cortes y puñaladas. Lo compensaba, lo justo para no verse superado por completo, posicionándose siempre en la posición ideal para esquivar los ataques posteriores antes de que comenzaran, o aprovechar una abertura repentina para forzar la retirada o el bloqueo de Kiba. Esto, por supuesto, no significaba que realmente estuviera presionando a Kiba. La velocidad de un caballero significaba que si realmente quería, Kiba podía correr en círculos alrededor del combatiente más bajo, pero lo que sí significaba es que la gran experiencia y habilidad que Uzumaki Naruto estaba mostrando en el combate desarmado era suficiente para detener a un talentoso estudiante de Okita Souji usando una espada, operando a un bajo nivel de velocidad sobrehumana. Kiba definitivamente estaba dictando el ritmo de la pelea, pero eso no cambiaba el hecho de que Uzumaki era simplemente mejor que el caballero promocionado como un talento raro. Los dos cayeron en un patrón de involucrarse en una ráfaga de golpes y esquivas antes de que Uzumaki inevitablemente aprovechara una abertura para escapar con poco más que golpes superficiales, las mangas de su chaqueta ondeando cada vez que salía corriendo. Esto continuó durante un tiempo, sin ningún indicio real de que el patrón cambiara. Incluso tuve que pedir un nuevo plato de galletas de la cocina al terminar el primero.
Por fin ocurrió algo nuevo. Uzumaki ya había logrado asestarle un par de golpes suaves en los costados y uno en la muñeca a Kiba, pero en su último intento por esquivarlo, Kiba logró arrebatarle los dedos de la mano derecha. Con un golpe demasiado rápido para que pudiera escapar por completo, la espada impactó en sus nudillos con un crujido doloroso que lo hizo estremecerse con una mueca. Ya no golpearía con esa mano en este asalto. Quizás ni siquiera por el resto del día, si el daño era tan grave como parecía. Mis oídos ocultos se movieron, captando un sonido que no era el de los dos chicos divirtiéndose violentamente. Tenía razón. Creí ver algo inusual desde mi ventana, comentó Rias mientras se dirigía hacia mí desde la puerta trasera. Es muy raro ver a Kiba-kun disfrutando así que pensé que sería una buena oportunidad para venir a animar a mi caballero en persona. Sin decir palabra, le ofrecí una galleta con chispas de chocolate mientras se sentaba en una de las sillas junto a mí, con la vista fija en el mástil. Uzumaki apenas logró esquivar otro ataque amplio y se dispuso a castigar a Kiba con un uppercut de izquierda dirigido al estómago. Gracias, Rias aceptó el dulce horneado con una sonrisa que casi pude oír. Te lo agradezco, Koneko-chan. El puñetazo no tuvo oportunidad de conectar. Kiba, familiarizado con esa táctica particular de Uzumaki, estaba perfectamente preparado. Una de sus manos se deslizó del mango de su espada para desviar el puño hacia un lado, dejando esta vez a Uzumaki expuesto para que Kiba le lanzara una patada. El adolescente con bigotes parecía estar disminuyendo la velocidad, podía escucharlo respirar con más dificultad desde aquí. El cabello de Ria se agitó levemente mientras giraba la cabeza hacia la pelea. Uzumaki apenas logró colocar su palma libre entre él y el pie de Kiba para intentar desviarlo, pero solo evitó que se quedara sin aliento cuando la energía de la patada de Kiba obligó a su propia mano a impactarse en el costado. Sin estar preparado para absorber la fuerza de una patada tan repentina con su mano herida, Uzumaki se tambaleó hacia atrás en un giro, con la chaqueta ondeando y ardiendo sobre su hombro al ser arrastrada por el viento con la rápida rotación. La patada lo obligó a colocarse en el rango predilecto de Kiba, con la espalda al descubierto y la chaqueta de su uniforme escolar cubriendo su cabeza y torso desordenadamente, justo cuando la espada volvía a girar. Un ataque casi inevitable dadas las circunstancias. O al menos eso parecería desde la perspectiva de Kiba. En un movimiento que tomó al caballero completamente por sorpresa, Uzumaki usó la protección visual de su chaqueta para continuar su tropiezo y caer directamente al suelo. Lo calculó con tanta precisión que, en el instante en que la espada de Kiba tocó el borde de la tela ondeante, se inclinó hacia adelante mientras levantaba los pies del suelo por inercia, dejando que el impulso de la espada impidiera que la chaqueta cayera con él y anulara su protección visual. El peso adicional y la resistencia del viento desaceleraron el balanceo lo suficiente como para que la caída de peso muerto de Uzumaki lo pusiera justo debajo de su trayectoria mientras pasaba por donde había estado un momento antes. El propio Kiba se tambaleó hacia adelante cuando su ataque encontró mucha menos resistencia de la esperada, atravesando claramente el lugar donde creía que había estado el cuerpo del rubio más bajo, desequilibrándolo. Al encontrarse con el vacío al finalizar su ataque, el caballero frunció el ceño confundido. Sin embargo, solo duró una fracción de segundo, al comprender que su oponente solo podía haber tomado una dirección. Bajó la mirada, justo a tiempo para ver que era demasiado tarde. Con el movimiento tipo voltereta que Uzumaki había iniciado para caer más rápido, la parte superior de su cuerpo quedó más abajo del suelo que la parte inferior, por lo que solo necesitó esa fracción de segundo para golpear el suelo con las palmas y empujar. Su caída se convirtió abruptamente en una patada de mula que aterrizó limpiamente en el diafragma desprotegido de Kiba con un ruido sordo, quitándole el aire de manera audible mientras se tambaleaba hacia atrás con un silbido, prácticamente doblado por la mitad y agarrándose el estómago. Recuperándose del contraataque, Uzumaki realizó otra maniobra giratoria que, una vez más, parecía más bien un movimiento de breakdance, lo que le permitió barrer los pies de Kiba. Mientras Kiba caía hacia el suelo, el giro de Uzumaki lo arrodilló junto al caballero con la mano izquierda ya en movimiento. Con dos golpes que habrían sonado como uno solo para alguien con peor audición que la mía, la espalda de Kiba golpeó el suelo al mismo tiempo que el puño izquierdo de Uzumaki se enterraba en la tierra junto a su cabeza. El patio trasero quedó en silencio por un par de segundos, salvo por los sonidos de la tos seca de Kiba y Uzumaki tomando aire con dificultad, ambos tratando de controlar su respiración. 2-0 di por terminada la ronda. Después de más de 10 minutos de combate de alta intensidad y movimiento constante, Uzumaki consiguió otra victoria. Sí, vale.
Lo admito. Uzumaki Naruto es definitivamente, 100%, material de ninja. Cualquiera puede pelear sucio, incluso tirando tierra a la cara en el momento justo. No hacía falta entrenar para eso. Bastaba con no importarle que lo vieran como un luchador deshonroso. Se necesita un tipo de pensamiento completamente diferente para tener en cuenta y utilizar la ropa que usas casualmente como una distracción para ganar la pelea. Entonces, ¿este es el chico que mencionaste ayer? La pregunta intrigada de Rías me sacó de mi estupor. Ascendí, observando cómo Uzumaki finalmente se incorporaba, agachándose, sacando la mano izquierda del césped con una ligera salpicadura de tierra y hierba. Extendió la mano derecha para ofrecerle ayuda a Kiba para levantarse, quien la aceptó con un gesto agradecido. Fue una pelea buenísima, tío. Una de las más largas que he tenido en mucho tiempo. Uzumaki rió sin aliento con satisfacción después de que ambos se pusieran de pie, metiendo su puño sucio en el bolsillo. Eres bastante bueno con esa cosa, yo apenas encontraba huecos que pudiera usar, elogió al chico mayor mientras flexionaba la mano derecha con una ligera mueca. No pude evitar encontrarle extraño que al menos no limpiara la suciedad antes de esperar. Mis cejas se levantaron un poco mientras repasaba en mi mente lo que había visto. Es extraño, dijo Rías con tono intrigado, no puedo calcular cuánto cuesta. Dejé mi pensamiento en segundo plano por ahora y me giré para mirar a mi rey, observando con interés su mirada fija en el único personaje que no era un demonio. Hablaba del valor de su pieza malvada, pero no entendía a qué se refería. Parece que aún me queda mucho camino por recorrer, dijo Kiba con una risita. Si soy lo que consideras bastante bueno, me encantaría conocer a alguien que consideres increíble con la espada. Eres increíblemente difícil de superar. Admito que es un poco frustrante, aunque impresionante. Pensar que creía que mi juego de pies era excelente. No te desanimes, replicó Uzumaki con una sonrisa y un golpe en el hombro del chico más alto. Ya dominas la habilidad, solo te falta experiencia. Llevo casi toda mi vida luchando contra tipos de precisión como tú. Tener una audición tan buena no siempre era fácil de manejar, y también tenía sus inconvenientes, como ahora. Poder escuchar a los chicos con la misma claridad que a Rías me dificultaba mucho concentrarme en una sola cosa. Podía resultar un poco desconcertante oír que se mencionaba un tema completamente diferente, cuando no había suficientes voces a la vez como para clasificar inconscientemente la charla indistinta. Irónicamente, cuantas más distracciones había, más fácil era concentrarme donde quería. Era mucho más fácil ignorar el ruido de fondo y las voces de la gente en la escuela, por ejemplo. Haciendo todo lo posible por ignorar a los dos chicos, le pedí a mi rey que me aclarara. ¿Qué quieres decir? ¿No necesitas hacer el ritual para saber cuántas piezas necesitas? Era bastante común que los demonios reencarnados populares de noblezas con alto rango en el juego de clasificación hicieran público el valor de sus piezas malvada, generalmente como una forma de alardear. Por un lado, necesitar múltiples piezas para reencarnar era una prueba de su superioridad. Por otro lado, volverse tan fuerte como para poder derrotar a esos demonios superiores con facilidad a pesar de usar solo un peón, bueno, la fuerza habla por sí sola en la sociedad demoníaca. Como resultado de esta tendencia que se extiende en la cultura de la competencia, los medios de comunicación dirigidos por el diablo han aprovechado la naturaleza de los valores de las piezas malvadas para generar suspenso en sus programas cuando un personaje está a punto de unirse a un título nobiliario. Si muestran al personaje con un alto valor, se busca demostrar su rudeza, o, por el contrario, que es el menos favorecido. Hasta donde yo sabía, muchos de los productores que crean estos programas y utilizan este cliché son reyes de nobleza, tercer y cuarto hijo e hija de casas nobles, que utilizan la riqueza de sus familias para expandir su influencia cultural de nuevas maneras. No todos habrían inventado de forma independiente la incertidumbre al determinar el valor de un candidato, así que debía ser al menos lo suficientemente realista. Rías hizo una pausa y parpadeó. Ah, cierto. Supongo que nunca he tenido que explicar esto, y no es algo importante que todo demonio nuevo aprenda, así que probablemente no lo sabías. Es culpa mía, dijo con una sonrisa de disculpa, girándose en su silla para mirarme. Ven, déjame explicarte. Para empezar, quiero ser clara. Un rey no puede determinar con certeza cuántas piezas le costará reencarnar a un nuevo miembro de la nobleza hasta que lo intente, confirmó Rías. Sin embargo, hay muchos factores que influyen en el valor de una persona, y esto se puede explicar incluso sin la ayuda del sistema de piezas malignas.
Los Sacred Gears, el talento natural, el potencial de crecimiento, en número, todo eso aumenta el valor de una persona según el sistema, y ser un rey nos da la capacidad de aprovechar eso y hacernos una idea del valor que el sistema le asigna a esa persona con solo centrarnos en ella. Ladeé la cabeza, confundido. Me pareció que se contradecía. ¿Los reyes saben el valor de antemano o no? El problema radica en que dicho valor no coincide con el coste de sus piezas malvadas, continuó. Al igual que los futuros miembros de la nobleza tienen un valor, también lo tenemos nosotros, los reyes, y ambos valores se usan para determinar cuántas piezas se gastan en la reencarnación de alguien. Nadie, salvo Ajuka, sabe exactamente cómo se determina, y la dificultad se agrava por el hecho de que un rey no puede percibir su propio valor asignado, pero es bien sabido que alguien que vale 8 peones para un demonio de clase alta normal necesitará mucho menos para que alguien como mi hermano reencarne. Tarareé y ya sentí. Ahora tenía sentido, pero también hacía que toda esa moda de presumir de piezas pareciera una tontería. Pero volvamos al motivo de mi pregunta. ¿Por qué no le funciona? Le pregunté. Volvió a centrarse en él. Al parecer, él y Kiba hablaban de sus rutinas de entrenamiento, ya que Uzumaki aún recuperaba resistencia. Como era de esperar, la de Uzumaki rozaba la inhumanidad los días que quería esforzarse, incluyendo ejercicios de resistencia que sabía con certeza que matarían a un humano sin mejoras, solo para calentar. En algún momento de la conversación, Kiba cambió de usar Sana-kun para referirse a Uzumaki. Rias frunció el ceño pensativa, como a veces lo hace cuando un movimiento que Sona hace en sus partidas de ajedrez la deja perpleja. Normalmente, cuando uso la habilidad, percibo el valor definido de una persona como un aura de brillo variable, pero no la veo con mis ojos. Cuanto más brillante y grande sea el aura, mayor será el valor que le otorga el sistema de piezas malignas. Con él, sin embargo, se llevó una mano a la barbilla como si intentara resolver un rompecabezas. Con él, recibo señales contradictorias, y parece que cambia cada vez que aparto la vista. ¿Señales contradictorias? Pregunté. Sí, asintió, con sus ojos cerúleos fijos en la pequeña rubia. No puedo explicarlo todo porque, según Ajuka, cada uno procesa la vista del rey de forma diferente, pero hay momentos en los que es como si tuviera una luz pequeña pero brillante en lugar de un aura, momentos en los que el aura es extremadamente tenue y difusa, casi imperceptible, y momentos en los que no percibo nada en absoluto. La calificación de la gente en el sistema puede cambiar, pero eso es algo que solo suele ocurrir tras largos periodos de superación personal, o en casos más negativos, al rendirse y aflojar. Eso, señaló vagamente con la mano a Uzumaki, algo que solo ella podía ver, no es normal, ni mucho menos. Tarareé mientras ella levantaba una mano para pellizcarse la ceja con un suspiro de frustración. Intentar pensar por qué podría ser ese el caso no ayudó mucho ya que estaba completamente fuera de mi experiencia, pero algo acerca de llamar a su aura tenue y apenas existente me picó en una parte del cerebro. Mencionó hace un tiempo que una vez se lesionó tan gravemente que casi muere y aún tiene heridas internas que no sanaron bien. ¿Podría eso afectarlo? La mano de Rias bajó y abrió la boca para responder, pero luego la cerró y frunció el ceño pensativa. Ambos miramos hacia donde estaba hablando con Kiba, pues la conversación había pasado a los oponentes con los que se habían enfrentado. Uzumaki parecía casi recuperado del todo, hablando animadamente de un ninja con el que había luchado y que empuñaba una espada con una hoja hecha completamente de rayo. Supongo que ya no quiere fingir que es normal. Probablemente dio por sentado que les había contado que era un ninja. O bien, se dejó llevar por la emoción y se olvidó de ocultarlo. Me estaba dando cuenta de que cualquiera de las dos era una posibilidad con él. Probablemente estaría listo para el siguiente combate pronto. Después de su actuación, era difícil creer que aún tuviera daño interno. Se movía con más facilidad y fluidez que los acróbatas. Quizás, respondió con inseguridad. No explica por qué su aura cambia constantemente, pero podría explicar por qué se atenúa e incluso, desaparece. Ay. No me gustó cómo sonó su vacilación al final. Algo en la forma en que la miré por reflejo debió delatar mis pensamientos, porque se explayó un momento después. La única vez que vi que el aura de alguien comenzara a desaparecer fue cuando reencarné a Kiba, dijo en voz baja. Mi boca se curvó en una ligera mueca ante la implicación. Ella salvó a Kiba del borde de la muerte cuando lo reencarnó. Entonces, algo le pasa muy mal al cuerpo. Técnicamente ya lo sabía, pues me lo había dicho directamente en 2 ocasiones, pero oírlo prácticamente confirmado por el propio sistema de piezas malignas lo hizo aún más preocupante.
Que lo dijera mientras caminaba haciendo piruetas y giros acrobáticos no le daba la misma importancia que a un sistema con cientos de años de fiabilidad. Rias asintió con un murmullo. De todas formas, aunque es una consecuencia preocupante para su salud en general, es probable que esté bastante estable si ya ha durado tanto como insinuaste. Puedo pedir que uno de los especialistas en sanación de mi familia venga a examinarlo en el futuro si quieres, y no me opondría a reencarnarlo si su situación empeora, pero por ahora debería estar bien. Ella se animó. En fin, ya basta de este tema siniestro. Parece que están listos para empezar de nuevo. Fiel a su palabra, los dos muchachos se habían separado una vez más y estaban tomando sus posiciones. Nos miraron de nuevo para arbitrar, y